Bueno, vamos a arrancar entonces un poquito con el armado del zodíaco. Exacto. Y primero vamos a empezar con el concepto de zodíaco, ¿no? Como para saber a dónde vamos a posicionar a los planetas. Esperen que tengo que haber Mientras tanto, preparado como la ya pantalla sabemos, antes. zodíaco y constelaciones no es lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta y es clave también para prestarle atención. Que son las posiciones, vamos a decir entre comillas, reales, que tienen que ver con los movimientos de la precesión de los equinoccios. Esto lo hemos charlado varias veces, pero no está de más repetirlo. Que suma la idea de que donde nosotros el 20 de marzo vemos el grado 0 de Aries, que es el inicio del zodíaco, para la astrología sideral no necesariamente están ubicadas en ese lugar, sino que las constelaciones se van moviendo con el punto vernal y va generando el famoso desfasaje, ¿no? Que eso da origen a las eras astrológicas, ¿no? La que hoy estamos al final de la era de Piscis, dentro de unos 293 años, no sé cuánto, de más o menos 300 años está pasando la era de Acuario justamente, que tiene que ver con ese movimiento, se llama la precesión de los equinoccios, que hace que se vayan desfasando los signos de las constelaciones. Tengan en cuenta que los signos son lo que nosotros usamos como porciones de 30 grados, clavadito, redondito, el zodíaco entero dividido en 12 porciones de 30 grados iguales. Eso es el zodíaco, distintos son las constelaciones por las dudas. Bueno, una carta random acá, la carta de Edward Gorey, un dibujante medio escorpiano, aunque es muy pisciano, la verdad. ¿Quién es? Edward Gorey, el de los dibujitos infantiles tétricos. Si lo quieren googlear, son de mis gustos escorpianos, la verdad, pero bueno, nada, no viene al caso. Sí nos sirve un poquito como carta de ejemplo, ¿no? Como para ver esto del zodíaco y cómo posicionamos los planetas. Lo primero que tenemos que mencionar es que si vamos a hablar de cómo medimos... Esperen que... Okay. Sí, Ahí va. Si vamos a hablar de cómo medimos las posiciones de los planetas, o sea, cómo los ubicamos desde la Tierra, tenemos que posicionar a la Tierra. Y obviamente, quien ya conozca los símbolos de los planetas, a la Tierra no la tenemos dentro de los planetas que están dentro de la carta gráfica, ¿no? Piensen que literalmente la Tierra nos está dando el gráfico mismo. O sea, la circularidad que nosotros vemos en el gráfico es por el plano exterior a la Tierra. La Tierra estaría ubicada exactamente en el centro, ¿sí? Piensa que yo estoy acá parado y los planetas, como el Sol, que es lo más visible, sale por un punto por el este y va hasta arriba y se pone por el oeste, ¿no? Piensen que da una vuelta entera y vuelve. Ahí tenemos la representación de la eclíptica, que son las posiciones de los planetas rodeándonos a nosotros, básicamente. Y a partir de ahí, nosotros posicionándonos en el centro con la Tierra, lo que hacemos es ver sobre qué constelación, o acá entra un poco la polémica porque tampoco es constelación, pero sobre qué fondo de estrellas estamos posicionando al planeta, ¿no? En este caso podríamos decir que, visto desde la Tierra, vemos al Sol y detrás del Sol vemos la porción del signo de Piscis. ¿Por qué no digo la constelación de Piscis? Porque si tuviésemos que hablar de constelación, no sería lo mismo a lo que nosotros tomamos como zodíaco trópico. Estos primeros dos zodíacos son los más famosos actualmente para hablar de astrología, que es el zodíaco trópico y el zodíaco sideral. Básicamente se podría trabajar en cualquiera de los dos, porque es cómo delimitamos el zodíaco, o sea, el espacio de 360 grados que está por fuera de la Tierra, ¿sí? Acá, por ejemplo, el zodíaco trópico tenemos un sol en Piscis, pero si lo cambiamos a un zodíaco sideral, podríamos decir que detrás de ese sol la constelación que está es la constelación de Acuario. Y también ¿no? es cuestionable. También es cuestionable, diríamos en realidad desde dónde ponemos el punto de partida, Claro. ¿no? Cuestionable también es la división de los 12 signos, por qué son 12, por qué exactamente 30 grados, por qué no podrían ser 8, ¿no? Y también marca 18. la diferencia con las constelaciones, que son de diferentes tamaños. No todas las constelaciones son iguales como para asignarle una porción de 30. Total, y aparte donde termina una constelación no empieza la otra exactamente, muchas veces se superponen esas constelaciones. Esto, bueno, en la clase especial de Zodíaco lo hablamos con lujo de detalle. Y la otra forma que podríamos graficar el Zodíaco, pero esto un poquito más rudimentario, sería directamente poner los grados, ¿no? Esto, por ejemplo, que ven acá es un dial de 360 grados, o sea, es posicionar el espacio exterior a la Tierra desde un punto de inicio hasta volver al mismo, ¿no? O sea, este es todo el espacio exterior que tendríamos por fuera. Esta sería la forma más precisa, podríamos decir la verdad. Si uno quiere por ahí separar los signos y de repente pelearse con la idea de que un signo tenga una cualidad y quiero posicionar los planetas puros sobre el fondo de las estrellas limpio, usaríamos este dial, ¿no? Exacto. Simplemente, si ustedes quieren poner el zodíaco acá, lo que harían es reemplazar cada 30 con un nuevo signo. A donde empieza 0 empieza Aries, a donde llega a 30 tenemos Tauro, a donde llega a 60 Géminis, 90 Cáncer y así. O sea que básicamente tenemos o la posibilidad de usar 360 grados como para ubicarnos,
o la posibilidad de usar un zodíaco sideral. El sideral está posicionando en esta parte que tenemos acá, el grado 0 de Aries. Tendríamos exactamente el comienzo de la constelación de Aries para el zodíaco sideral. Ahora, el trópico... Mira, perdón, para mostrar la diferencia, ¿podrás poner el cielo de hoy? Con el zodíaco sideral, ¿no? Que todos sabemos más o menos, o a muchos sabemos a dónde está el cielo en este momento. Ahí. Por ejemplo, hoy estaríamos teniendo un sol en 17 grados de Cáncer, ¿no? Cuando sabemos que estamos en Leo, en la temporada Leo en este momento, ¿no? Bueno, acá vamos viendo cómo hay un pequeño movimiento que ahora hace que difieran las constelaciones de las posiciones de los signos. La realidad es que si tenemos que ser prolijos para decir esto, estamos tanto en un sol en Cáncer como en un sol en Leo. Pero no podríamos decir que estamos en un sol en Cáncer y en Leo, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que definir es dónde vamos a poner el punto 0 de Aries para definir a dónde están los planetas en sus signos. Ejemplo, Urano recién entró a Tauro. Claro. A lo que hoy en día, en realidad, Urano recién entró a Géminis, ¿no? Peras con peras, manzana con manzana. Exactamente. En el zodíaco sideral estamos ubicando el punto 0 de Aries, o sea, acá abajo lo estamos ubicando en el inicio de la constelación de Aries. El zodíaco sideral respeta literalmente los inicios de las constelaciones, o por lo menos el inicio de la constelación de Aries. Ahora en un rato Kepler me va a corregir por ahí, pero es el inicio de la constelación de Aries. Mientras que el zodíaco trópico, vamos a cambiarlo de nuevo, trópico o tropical, literalmente lo que hace es posicionar en este grado 0 de Aries a el equinoccio de marzo, ¿no? O sea, el 20 de marzo que tenemos el equinoccio, en ese momento el Sol ingresaría a Aries. O sea, en el momento exacto en que tenemos la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad. Exactamente. ¿No? Sería el punto que se utiliza. El punto opuesto sería el ingreso del Sol a Libra. Ahí tendríamos el equinoccio de septiembre. Y si no, los solsticios que marcarían a Cáncer y Capricornio. La principal diferencia entre estos dos zodíacos es que uno se mueve y el otro tambalea un poquito en el lugar, pero no se mueve. El de las solsticios y los equinoccios, que es el que usamos, el trópico, básicamente se puede llegar a mover un gradito en el lugar, que después se va a ajustar con los años bisiestos, pero siempre queda en el mismo lugar. Mientras que el zodíaco sideral lo que hace es moverse y seguir el movimiento de las constelaciones. Por ende, básicamente se va moviendo muy poquitos minutos para atrás cada vez más, ¿sí? Estamos hablando igual, como dijo Rafa, a velocidad de las eras astrológicas, que es, pero ínfimo ese movimiento. Bien, bueno, para hablar un poquito más de zodíaco, yo traje unos recortes de Kepler. Si te parece, vamos ahí. No sé si quieren ir dejando alguna pregunta mientras en el chat pueden. Esto directamente lo voy a leer, no voy a compartir así, no hago mucho lío. Pero bueno, vamos a hablar de Kepler. Piensen que estamos hablando más o menos año 1600, como para ubicarnos. ¿Y qué pensaba Kepler sobre la división del zodíaco? En primer lugar, es importante decir que la división del zodíaco viene desde Ptolomeo, que culturalmente siempre se sostuvo y se mantuvo, pero no hay una raíz específica que nos diga por qué dividimos en 12 ese espacio por fuera de la Tierra. Lo primero que nos dice Kepler, o bueno, en realidad en el punto 4.5 de este texto, es esto. Si habremos citado este texto. Sí, la verdad que... varios fragmentos. Como que lo vamos trayendo por partes. Bueno, Kepler dice: las bases de esta división del zodíaco en 12 partes iguales no derivan de la naturaleza de lo que se está dividiendo, y no ofrecen ninguna división natural, sino que más bien esto es puramente geométrico o aritmético. Astrólogos, vayan a buscar otra parte. Acá arrancó. Así arranca Kepler diciendo: no hay argumentos para decir son 12 signos. Imagino a Kepler diciendo: arranca fuerte. Claro, es como... Sí. Supo encontrar el bait Kepler, en el 1600. Ahí preguntaban cuál es el texto. Son pasajes seleccionados y traducidos del doctor Kenneth Negus de la astrología de Kepler, de los textos de astrología. Sí, es una traducción... Si no me equivoco, muchos de estos textos... Perdón, traducción de Ana Estelino. Muchos de estos textos son fragmentos de escritos propios que nunca llegaron a publicarse también, que estaban entre sus pertenencias y los fueron publicando post-mortem también. Que está buenísimo porque nos dio el punto de vista astrológico de Kepler. Completamente. Bueno, lo primero que seleccioné fue eso. Después de esto nos vamos a ir a otro fragmento cortito en donde vuelve a hablar del zodíaco y dice: con la división del zodíaco en 12 signos se le hace un servicio al arte de la astrología y a la memoria. El orden natural del cielo, empero, no se apega a este orden. O sea, básicamente dice: el cielo naturalmente no tiene un orden dividido en 12 que nos permita hacer ese quiebre.
Incluso volvemos a la misma de siempre, que es la agrupación arbitraria de estrellas para considerar que esto es una constelación. Completamente. No, estas son de Aries, estas son de Piscis. ¿Por qué no agarraron la mitad de Piscis y la mitad de Aries y dijeron esto es Aries? Y que ¿no? si nos vamos a Júpiter, la constelación se vería completamente distinta, o sea, deformada. Solo es terrestre. O sea que la lógica de constelaciones y sus conexiones serían solo de la Tierra. Completamente humanas. Bueno, y en el último punto, acá sí se explaya un poquito más y por ahí nos da un punto de dónde viene esta división en 12 y que tiene cierto sentido. Dice, en la antigüedad los campesinos debían buscar su calendario. Cuando había luna llena les era fácil advertir, por ejemplo, que la primera luna aparecía en los cuernos del carnero, la segunda luna cerca de las Pléyades, la tercera cerca de los gemelos, etc. Y finalmente que la 13ª volvía a salir en la primera constelación, los cuernos del carnero. Así, la luna llena dividió todo el círculo en 12 partes. Hasta acá empieza a tener un poco más de sentido, ¿no? Piensen que por mes tenemos una luna llena y una luna nueva. Claro. 2 lunaciones por mes. Exacto. Pero la luna llena no se forma exactamente en 12 piezas. Perdón. Pero la luna llena no forma exactamente 12 piezas, dice Kepler. Sino más bien 37 piezas en 3 años. Por lo tanto, cada año comienza con un punto de partida diferente. Pese a ello, la división exacta en 12 persistió. Al igual que el mismo punto de partida. Otra razón de que haya 12 partes se deriva de los aspectos. La experiencia y la doctrina de los armónicos, que Dios mediante espero concluir pronto, estamos hablando del estudio de Kepler sobre los aspectos astrológicos que conocemos. Esto, no sé, pero a mí me da una cosa nerd de no puedo creer que estoy leyendo el momento en que lo escribía. Sí, que está diciendo ya lo voy a terminar. Ya voy a terminar la teoría de los aspectos. Está diferenciando entre un trígono y una cuadratura, aunque no lo puedan creer, pero bueno, esa belleza de que Dios mediante dice espere concluir con este trabajo, atestiguan el hecho de que cuando dos planetas están en aspecto entre sí, por ejemplo, por un cuarto de círculo, una cuadratura, se produce un poderoso efecto. Algo semejante ocurre cuando están separados por un tercio o un sexto de círculo, un trígono o un sextil. Tengan en cuenta que esto no es arbitrario. Kepler trabajó en la teoría de armónicas incluso en las menores, para llegar a los aspectos de 72, para llegar a los de... Como también él termina de designar, los múltiplos de 30 tienen una importancia fuerte. Total. ¿no? Él logra distinguir incluso mayores de menores. Empieza a dividirlo y lo loco es que solamente los menores quedan con el nombre de aspectos keplerianos, pero la verdad es que trabaja sobre todos los aspectos. Sí. Bueno, dice, ahora bien, la diferencia entre un cuarto y un tercio, traduzco entre una cuadratura y un trígono, así como entre un sexto y un cuarto, entre un sextil y una cuadratura, es un doceavo. De esta manera, también en este caso, el círculo se divide en 12, pero sin ningún punto de partida en particular. O sea, lo que dice acá es que no tenemos por qué arrancar por Aries. Son 12, pero no por qué arrancaría en Aries. Hay así más aspectos que los que teníamos previamente. Parece que esta antigua división del zodíaco en 12 partes iguales se funda ante todo por una arbitrariedad humana. Y que los signos no están en realidad o por naturaleza tan precisamente separados entre sí. Ni que sus características, según se definen por estos límites, se juxtapongan. En lo que respecta al punto cardinal y al primer punto de Aries, esto es realmente algo natural. O sea, Kepler lo que va a decir es que sí tiene sentido que está en disputa el inicio de ese zodíaco a dónde ponemos el grado 0 de Aries. A partir de ahí tenemos 360 grados hacia donde lo marquemos. Pero básicamente dice que, bueno, la posición que estamos poniendo o la división en 12 es tremendamente humana, algo que es cierto. Sí. ¿No? Creo que se puede poner, ¿no? El Meridian, que te ponga el dial. Poner acá directamente. ¿Puedo poner carta en reposo? O sea, sin casas, no. No, lo podría poner en una carta. A ver, vamos. Como para que se vea más o menos una referencia de lo que está diciendo Kepler de no hay punto de partida propiamente dicho. Esto, ¿no? Nosotros podríamos medir el cielo de esta manera. Expliquemos qué es esto igual. Sí. Esto es una carta ascensional, ¿sí? Que lo que hace es reemplazar las posiciones zodiacales, porque en la astrología ascensional no hay zodíaco per se. Entonces, acá lo que tenemos es un dial de 360, ¿no? Fíjense que arranca en el grado 0, acá al lado de Saturno y Neptuno, que están recién entraditos en Aries, y que da toda la vuelta hasta llegar a 354, que estaba esta casa 2, ¿no? Del tránsito que levantamos recién. Esto fíjense que lo podemos usar como zodíaco. Sí.
Y algo interesante Saturno, para... Neptuno está en oposición a Marte, esa luna está en trígono al Sol. ¿no? Exactamente. Como, eso es lo importante que plantea Kepler, como diciendo, más allá de en qué signo se encuentra cada uno, el ángulo es el ángulo. Claro, Kepler lo que dice es que los aspectos se pueden limpiar del zodíaco. Uno puede decir Marte oposición Saturno y es Marte oposición Saturno como interpretación. Total. Lo cual tiene sentido, porque si pensamos en la astrología védica, que maneja el zodíaco sideral, la astrología occidental con el zodíaco tropical, estamos todo el tiempo interpretando signos distintos, ya estamos desfasados un signo directamente, signos distintos, pero los mismos aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la astrología sideral, un Saturno de tránsito en cuadratura a mi Sol está igual de en cuadratura que la astrología tropical. Claro. O sea, es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es que ese Saturno, en vez de estar en Aries, va a estar en Piscis, de repente. ¿No? Entonces, ahí lo que voy a decir es, el Saturno en Piscis me cuadra mi Sol en Géminis, y acá lo que voy a decir es, el Saturno en Aries me cuadra mi Sol en Cáncer. Pero ese desfasaje lo va a tener todo el sistema. Con lo cual, a la larga, lo que estamos moviendo es el mantel de fondo. Estamos eligiendo cómo posicionarlo, ¿no? Bien. Hasta acá tendríamos el armado del zodíaco, ¿sí? Exacto. Por ende, podríamos decir que algunos ponen el mantel de una forma y tienen un zodíaco tropical, otros lo ponen de otra y tienen un zodíaco sideral, y otros lo ponen directamente neutro y tienen un dial de 360 grados limpios. Ahora, Ojo, perdón, sí, obvio. nadie usa el dial de No. 360 grados, nadie interpreta sin signo, pero bueno, si uno quiere, puede. Poder se puede, poder se puede.